Gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor y vamos ya a recurrir a la Escritura en la exposición de segunda Juan, la segunda epístola de Juan. Nosotros estamos exponiendo las epístolas de Juan. Así que arrancamos desde la primera, estamos llegando ya a la segunda y nos quedará la última epístola, la tercera de Juan. Hoy vamos a exponer de una toda la segunda epístola. Obviamente, los hermanos saben que la segunda epístola de Juan lleva apenas un capítulo. Entonces, es un capítulo sencillo, pero precioso. Precioso ese capítulo de segunda de Juan. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice así la santa palabra de Dios. El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Oremos. Querido Dios, en esta mañana estamos ante tu presencia, Señor, para aprendermos cada vez más de tu palabra. Ministra a nuestro corazón. Queremos, Señor, crecer en aprendizaje, queremos crecer en conocimiento. Dios, habla con nosotros, nos corrija, nos enseñe, nos fortalezca. Señor, tu palabra es la verdad y es todo lo que tenemos acá en esta tierra para sermos obedientes y seguirmos en tu camino. Fortalézcanos y nos dé de tu gracia para que podamos seguir adelante, firmes, sin resbalar ni para la derecha ni para la izquierda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, nosotros tenemos esa epístola exponiéndonos como si fuera una comunicación del apóstol a una persona. Ahora, ¿qué persona es esa? Nosotros ya vemos acá en el versículo 1, él saludando a la señora elegida. Pero ¿quién es esa señora elegida? ¿No? Esa señora elegida será una mujer. Hay dos tesis, ¿no? Que se dice parecer una mujer, y en una de esas tesis dice que el nombre de la mujer encima es eclecta, porque la palabra griega para iglesia es eclesia. Elegida es una flexión de la palabra eclesia, ¿no? Entonces vemos que algunas líneas piensan ser de hecho una mujer, una persona, pero una mujer que tenía muchos hijos, porque él dice acá
en el versículo 4, dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y después al final dice: los hijos de tu hermana, versículo 13, la elegida te saludan, amén. Entonces hay una tesis que piensa ser de hecho una mujer, que Juan está escribiendo a la casa de una hermana, una mujer llamada Eclecta, que tenía una iglesia en su hogar, que tenía una iglesia en su casa. Y ahí manda saludo Juan a esta hermana, a esta mujer. Pero hermanos, la tesis que más se acerca a lo que puede haber sucedido en el primer siglo, a esta epístola de que Juan, a quién se refiere, a quién se dirige, es de que esta señora elegida es una forma figurada, un sentido de decir iglesia, es una metáfora para referirse a la iglesia del Señor, a quien Juan escribe. ¿Por qué decimos eso? Porque vemos en el versículo 6, en el versículo 4, Juan, versículos 6 y 5, Juan repitiendo las mismas palabras que él dirigió a la iglesia en la primera epístola que nosotros ya estudiamos. Él dice al fin del versículo 5, dice así: sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese cuando Juan habla que desde el principio hemos tenido, que desde el principio hemos oído, él está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo en todas las dispensaciones. Obviamente que a su tiempo esa carta era una carta que estaba dirigida a todos los cristianos, los siervos de Dios, pero también sirve a todos los tiempos. Mira el versículo 6, cómo se dirige de la misma manera que se dirigió en la primera epístola, cuando él dice así, finalmente, final del versículo 6, dice, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y esta construcción, como habéis oído desde el principio, Juan ha repetido muchas veces en la primera epístola, y nosotros sabemos que la primera epístola Juan escribe a la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Mira el capítulo 3, versículo 11 de la primera epístola, que dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nada impide de que Juan pueda estar hablando a esta mujer, a esta señora electa, también eclecta, ¿no? A esta señora también diciendo los principios, los mandamientos del Señor. Pero no suena de otra forma, con una otra prueba, que no es a una mujer que escribe Juan, porque versículo 4, versículo 6, versículo 8, versículo 10, versículo 12 y al final el versículo 13, Juan trata a quien se dirige, a esta señora, en el plural. Entonces ya no habla más como se dirige a una persona en el singular, sino que ya habla en el plural. En el versículo 4 dice: me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hallado algunos de tus hijos. Entonces acá es una gran cantidad de hijos tenía que tener esa mujer, lo que no combina mucho con aquel entonces, con aquel tiempo en donde los cristianos se reunían y todos eran llamados de hijos de Dios cuando se reunía como iglesia, todos como hermanos. Era común llamar a los siervos de Dios como hijos de la iglesia, hijos de Dios. Y el versículo 13 también nos dice, los hijos de tu hermana, la elegida. Entonces sería que esta mujer tuviera también una hermana llamada Eclecta, como la hermana de ella también lleva el mismo nombre de ella. Acá ya da un contratiempo y ya podemos ver que no se trata, esa palabra elegida fue bien traducida en la Reina Valera y no trae como eclecta o como un nombre personal, sino que refiérese al pueblo elegido de Dios. Pero te quería mostrar cuando Juan convierte el trato al plural, y está en el versículo 6
dice así, como vosotros habéis oído desde el principio. Ese, además de ser un trato de que Juan habla directamente a la iglesia en la primera epístola, también acá ponen el plural, dice vosotros, como escribe a una mujer si los llama de vosotros, ¿no? También vemos acá en el versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos. Entonces acá se dirige a un grupo de personas y ya vemos que está en el plural, vosotros mismos. Y después viene con el versículo 10 que dice, si alguno viene a vosotros, también en el plural. Y nosotros hemos entendido, acá el versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros. Escribiros en el plural también, dirigiéndose a un grupo grande de personas. Y dice, pues espero ir a vosotros, aún en el versículo 12, ir a vosotros y hablar de cara a cara. Esta es una expresión muy repetida por Pablo y por los apóstoles cuando decía que iba a visitar a una iglesia, o aunque sea una iglesia en una casa, pero se dirige a la iglesia. Entonces vemos que esta tesis de que Juan está escribiendo a la iglesia, que esa señora elegida se refiere metafóricamente a la iglesia del Señor Jesucristo, vemos que es más pautada en el contenido de la carta y en el contenido histórico y cultural que nosotros hemos estudiado. Saliendo del versículo 1, nosotros aún todavía, el versículo 1 y 2, vamos a seguir, dice, a quienes yo amo en la verdad. En la verdad. Esa expresión, yo amo en la verdad, y sigue Juan diciendo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Nosotros amamos en la verdad, y no solo yo los amamos en la verdad, sino que todos los que hemos conocido la verdad. Es decir, todos los que creen en la misma verdad, nosotros nos amamos unos a otros. Él dice más adelante que el amor es la expresión de la verdad. Entonces, ese amor es común entre nosotros cuando todos proclamamos la misma verdad. Obviamente que Juan está confrontando también lo que estaba pasando en ese tiempo, porque algunos entre ellos no proclamaban la misma verdad. Ustedes me han acompañado en la primera epístola, ha visto que el contexto es el mismo, ha visto que había entre ellos falsos profetas, había entre ellos anticristos, lo que Juan dice, nombra como anticristos, diciendo que el espíritu del anticristo estaba ya sobre ellos, porque ellos habían salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, la iglesia y el cristianismo en el primer siglo no inició de forma fácil, no empezó, no arrancó fácilmente porque estaba muy cerca de la ascensión de Jesús. Nosotros pensamos que el cristianismo ha arrancado bien, que la fe entre los hermanos de la iglesia era toda igual, y no era. Había algunos entre ellos, entre los creyentes, que eran falsos profetas y falsos apóstoles. Entre ellos, los apóstoles enfrentaron una gran dificultad para defender las verdades bíblicas. Entonces, Juan es claro cuando dice que nosotros amamos a ustedes, elegidos de Dios, en amor y en verdad. Es decir, ustedes que están en la verdad, nosotros los amamos. A estos que no están en la verdad, no podemos tener el mismo amor para con nosotros. ¿Amor en qué sentido? En sentido de comunión, en sentido de compartir las mismas cosas, en sentido de abrazarnos las mismas verdades, porque aquellos que se constituyen enemigos de Cristo por salir de la verdad de Él, se constituye enemigo, entonces no puede ser amigo de la iglesia. Así que buscan ellos destruir a la iglesia, y luego los que son miembros de la verdadera iglesia no pueden andar en comunión con ellos. Vemos en esta epístola, siguiendo Juan, versículo 2 y versículo 3, que dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, mira cómo se manifiesta, y estará para siempre con nosotros. Nosotros amamos a estos hermanos en la verdad, porque también amamos
a los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros. Lo que nos une en amor es la verdad de Dios. La única cosa que nos ha puesto como iglesia es la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Acá llamo la atención por ese término, Hijo del Padre. Es el único momento en todo el Nuevo Testamento que Jesús es tratado como Hijo del Padre. En todas las otras partes dice Hijo de Dios, Hijo del hombre, pero acá dice Jesucristo. Mira, un saludo de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Hijo del Padre, en verdad y en amor. Acá está como reafirmando, reconfirmando un poquito más la verdad de la Trinidad, ¿no? Separando las personas del Hijo y del Padre de forma muy clara y evidente. Si no, mire conmigo también lo que sigue Juan explicando. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Mira qué fantástico es ese versículo 4, porque Juan dice: he encontrado algunos miembros de esta iglesia con la que estoy escribiendo, para la que estoy escribiendo, que me han dicho cosas que yo también creo. Esos hermanos son verdaderos cristianos, son verdaderos creyentes, y me regocijé, estoy contento por encontrar acá, no sé en dónde estaba pasando él o en dónde estaba pasando ellos, o si fueron hasta en dónde estaba Juan. No sé el contexto histórico de cuando Juan encontró a esos hermanos, pero acá está diciendo: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Como algunos llevaron noticia: Juan, ¿qué tal, hermano? Saludaron a Juan, le abrazaron, dijeron: ¿y cómo anda allá la iglesia? Y ellos contaron: anda bien, anda muy bien, estamos firmes, nosotros creemos en eso. Pero Juan, también te cuento algo fuerte. Hay en la iglesia algunos que son falsos maestros, que son engañadores. No está tan bien la iglesia porque hay entre nosotros algunos que están enseñando falsas doctrinas y falso amor. Entonces Juan, a partir de ahora, del versículo 4, empieza a hablar del amor. Obviamente que Juan, cuando habla del amor, está divirtiendo a la iglesia, porque ha recibido de esos hermanos que han encontrado con él ciertamente una noticia de que estos falsos profetas, estos engañadores, no aman como Cristo nos ha amado. Ellos seguramente no expresan el amor de Dios. Entonces Juan empieza a hablar. Hasta acá Juan ha hablado de la verdad. Ahora va a empezar a hablar del amor. Entonces, primer punto, verdad que debemos andar. Segundo, el amor que debemos expresar. Entonces vemos que estos hombres que se encontraron con Juan le dan una noticia buena y una noticia mala. Y primero dice la buena: estamos bien, Juan, estamos en la misma verdad. Y Juan se regocija, se alegra. Después le da la mala noticia, dice: pero hay otros que están mal. Porque de acá para adelante vamos a ver que Juan va a expresar acerca de los engañadores. Y dice: y ahora te ruego, Señora, no escribiendo como escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en el amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y acá quiero ponerte una cosa muy importante en esos versículos 4 a 6. Acá tenemos que el amor y la verdad deben caminar juntos. ¿Por qué nosotros, la iglesia presbiteriana, no apoyamos el movimiento ecuménico? Porque el movimiento ecuménico dice que el amor está arriba, por encima, por arriba de la verdad. Entonces, llevemos el amor antes que la verdad. No importa decirte
decir la verdad. Usted tiene tu verdad, yo tengo la mía, y son relativos, y dicen, así que no vamos a trabajar hablando verdades relativas, que es ya una frase que no cabe dentro de la misma palabra, ¿no? Son palabras que no caben dentro de la misma frase. Verdad relativa, la verdad es absoluta, no hay relativismo en la verdad. Pero el movimiento ecuménico defiende que no hablemos de nuestras verdades. Usted tiene la tuya, yo tengo la mía, y nosotros nos amemos y nos juntemos en amor por lo que es supremo o sublime o soberano sobre la verdad. Hay un gran hombre de Dios, un gran teólogo que dijo, el amor jamás debe impedir con que la verdad sea dicha. Es decir, cuando nosotros estamos en verdad, debemos amar a nuestros hermanos. Amados, amor y verdad, Juan nos va a expresar y nos va a explicar acá que son dos facetas del Evangelio. El amor y la verdad son casi la misma cosa, pero una es expresada de forma visible y la otra de forma invisible. Y cuanto a eso te quiero presentar las dos facetas que lleva el Evangelio, porque nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que entender las dos facetas del Evangelio. Cuando Juan está trabajando amor y verdad, está diciendo, yo no puedo dejar la verdad en nombre del amor. Jesús no ha dejado la verdad nunca en nombre del amor. Siempre Jesús ha llevado el amor y la verdad juntas. Aunque ofendiera quien quiera que sea, Jesús siempre ha expresado la verdad y el amor conjuntamente. En su actuar, Jesús ha actuado con amor, y en su hablar, Jesús ha expresado la verdad. Y yo quiero decirte que la verdad es aquello en que debemos creer, y el amor es aquello que debemos hacer, en que debemos actuar. Entonces tienen que caminar juntas, y acá es donde te presento las dos facetas. El creyente, el cristiano, debe vivir apenas por el mundo venidero, por el siglo venidero, por pensar en las cosas espirituales respecto a lo que es la vida eterna, mirando hacia el cielo y la nueva tierra. O el creyente también tiene un reflejo, una transformación en su vida natural, en su vida terrenal, en su vida acá en este mundo. Hay dos facetas. El creyente tiene que estar con la mirada hacia arriba, pero con los pies en la tierra. El creyente vive en ese mundo y vive en el reino de Dios también. Vive en ese mundo, pero no pertenece a ese reino, pertenece al reino celestial, al reino de Dios. Entonces el Evangelio aplicado en la vida práctica del creyente tiene dos facetas. Una visible, toda la realidad del creyente, del cristiano en ese mundo natural, en ese mundo visible, y otra invisible. Toda la realidad del creyente viviendo en el mundo espiritual, el mundo trascendente. La Biblia llama el mundo visible del presente siglo presente, pero llama el mundo invisible del siglo venidero. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos de forma carnal, de forma natural. Cuando nacemos en el mundo venidero, en el mundo espiritual, nacemos del Espíritu. Es lo que Jesús habla con Nicodemos en capítulo 3 de San Juan, cuando dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús, la forma visible es nacer del agua, bautismo, expresada naturalmente. Y nacer del Espíritu es por el corazón, por la fe, por lo que pasa internamente, invisiblemente dentro de nuestro ser. Ocurre algo espiritual, pero debe ocurrir algo físico, visible, natural. Así que el siervo de Dios, después de nacido de nuevo, expresa ese nuevo nacimiento a través de hechos visibles, sirviendo y amando al prójimo. Cuando eso es hecho, es realizado como obras de un creyente, el resultado de frutos del Espíritu, ha pasado en su corazón que él está sirviendo y amando a Dios verdaderamente.
Porque es fácil declarar con la boca diciendo, yo amo a Dios, yo lo sirvo de toda mi alma, de todo mi corazón. Y esas cosas habladas que son invisibles y nadie puede entrar y penetrar al fondo del corazón para decir, eso es mentira. Nadie puede jamás entrar en el corazón de una persona para dudar de sus palabras, sino que puede ver por sus hechos. Así que la única manera que una persona puede confirmar, probar lo que pasó internamente, invisiblemente, espiritualmente en su corazón, es cuando ella actúa de acuerdo a la verdad de Dios, practicando el amor. Vemos que el libro de Santiago expresa justo eso. La fe sin obras es muerta. Es decir, lo que usted dice que ha pasado en tu interior, si nosotros no lo vimos transformados en buenas obras por los frutos engendrados en tu espíritu, está mintiendo. Está muerta esta fe, no existe fe en tu corazón. El libro también de Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si con tu boca confesares, con la boca confesa, visible, hecho, natural en ese mundo terreno. Si con tu boca confesar y con tu corazón creer, serás salvo. Corazón, sentimientos, invisible, alma. Creer con el corazón. Si con tu forma visible en este mundo, con tu actuar natural, terreno, usted manifiesta que realmente la verdad de Dios está en ti, entonces usted está actuando con verdad y con amor. Así que Juan nos trae ese entendimiento en esa tan pequeñita epístola con un solo capítulo. Vemos acá que él sigue hablando en el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Qué cosa impresionante. El versículo 7. Él llega y dice así, porque muchos engañadores, escuche bien, ¿qué son engañadores? Son aquellos que son falsos, aquellos que dicen ser una cosa, pero no lo son, aquellos que trabajan en contra de la verdad. Los engañadores aman a la mentira. Es imposible que usted ame a la verdad y camine con la mentira. Aquel que ama la mentira va a estar hablando de lo que hay en abundancia en su corazón. Mentira, engaño. Pero aquel que ama la verdad va a estar hablando y rechazando y odiando la mentira, pero hablando de la verdad. Escuche bien, la palabra engañadores acá es la palabra plané. Plané es una palabra de donde origina la palabra nuestra planeta. Es una palabra griega, plané. Porque en la ciencia antigua, ellos estudiaban los astros y decían que las estrellas estaban estáticas, tenían un cierto movimiento, pero muy estático en el universo. Eso es estudio de los antiguos. Y que algunos orbitaban de forma irregular. Y a estos que orbitaban de forma irregular, se llamaba plané en griego. Y cuando ellos querían usar metafóricamente alguna cosa que estaba irregular, que estaba mala, los griegos utilizaban la palabra plané para decir, esto está fuera de órbita, está mal, no anda como debería, como corresponde. Entonces, la palabra puesta acá por Juan no es una palabra que significa pobres de estos hombres, son sinceros de corazón, pero están en el error, enseñando el error, pero de corazón piensan estar correctos, son sinceros. No, Juan está diciendo, esos son plané, esos son irregulares, ellos están conscientemente enseñando el engaño, conocen la verdad, pero quieren enseñar el engaño. Esa es la fuerza de esa expresión acá del versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Nosotros ya hemos estudiado eso acerca del doceticismo, acerca del gnosticismo, ¿no? Y dice, quien esto hace
es el engañador y el anticristo. No sé si usted se recuerda de la última prédica de 1 Juan capítulo 5, que nosotros cerramos diciendo acerca del pecado de muerte. Y el pecado de muerte es exactamente el pecado en contra del Espíritu Santo, es decir, aquel que conoce la verdad, que conoce y tuvo experiencias en la iglesia y tuvo conexiones, como dice Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 6, que dice que una vez habiendo probado los dones celestiales y habiendo probado y habiendo estado junto con el pueblo de Dios, a estos es imposible si recaen volver a la fe. Estos son personas que jamás han creído en la verdad. Son personas que han estado dentro de la iglesia, son cizaña en medio al trigo. Son personas que han estado con nosotros, como dijo Juan en su primera epístola, pero no eran de nosotros. Son aquellos que nosotros llamamos de apóstata. El apóstol Pablo lo llama de apóstata. La gran apostasía levantará hombres apóstatas, hombres que están en medio del pueblo de Dios, pero no son del pueblo de Dios. Y estos hombres conocieron la verdad de Dios, pero nunca la amaron, nunca nacieron de nuevo, nunca abrazaron la fe, nunca fueron salvados. Son personas que nunca alcanzaron la salvación. Entonces, Juan describe a esta gente como engañadores y anticristos. Ellos son los verdaderos anticristos porque opera sobre ellos el espíritu del anticristo. Y ahí viene el versículo 8. Y otra enseñanza fuerte acá. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué pasaba con estos engañadores? Llevaba personas de la iglesia, llevaba algunos creyentes, algunos hijos de Dios por el engaño y se iba con ellos. Y esto era malísimo porque se contaminaba unos a los otros y cada vez iba contaminándose cada vez más con el engaño, con la mentira de todas las doctrinas falsas que ellos enseñaban. Y acá Juan trae una advertencia diciendo, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Pastor, ¿cómo es eso? Eso es una advertencia para la iglesia. A veces nosotros pensamos, si ya somos predestinados, Dios tiene control, tiene todo bajo control y sabe sus elegidos, conoce sus salvos, Dios conoce todas las cosas. ¿De qué manera puede un salvo perderse? No puede perderse un salvo. Pero ¿de qué manera, qué proceso es que pasa para que el salvo no pierda su salvación? Esa es la pregunta correcta. No es de cualquier forma va a estar salvado el predestinado, no es de cualquier forma. Dios también ha elegido la forma como los salvos serán salvados, como preservar a los que van a perseverar. Dios trabaja para que eso pase en el corazón del salvo. Es el que es salvo de verdad, por más que le venga la mentira y el engaño, por más que venga a resbalarse como el hijo pródigo que ha regresado a la casa del Padre, por más que venga a ser engañado, el Señor le va siempre estar hablando a su corazón a través de su espíritu, le va a estar inquietando, le va a estar incomodando, pero debemos vigilar para que eso no pase con nosotros. Aunque uno haya resbalado, ídose al engaño, va a venir de vuelta, va a regresar. Pero ¿cómo pasa eso? ¿Será que debo estar ahí de brazos cruzados, esperando y diciendo, bueno, por más que yo vaya, voy a regresar? ¿Así es? No, porque eso puede ser un diagnóstico de que no sos nacido de nuevo, de que no sos un elegido. Ojo, cuidado. Es eso que está diciendo Juan, mirad por vosotros mismos. Cuidado, ¿será que usted está seguro de tu elección? ¿Está seguro de tu salvación? Ojo, porque Dios tiene sus medios de avisar y de cuidar de nosotros. ¿Y de qué forma es? Está ya en Efesios, hay varios versículos, pero separé apenas 3. Primero Mateos, después Efesios 4, Mateos 16, Efesios 4 y Hebreos 12. Las maneras como Dios trata a su pueblo, la manera como Dios corrige a su pueblo. Así que usted, aún siendo elegido, puede entrar en el engaño, puede meterse en el engaño.
Y ahí va a sufrir muchas cosas que no debería sufrir porque te descuidaste de cuidar tan grande salvación. Te descuidaste de vigilar, de orar, de hacer lo que Dios te mandó hacer. Entonces mira conmigo, versículo 18 de Mateo capítulo 16. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y eso no vamos a comentar ahora, pero apenas lo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Pero cómo? Está dicho, la palabra de Dios está escrita. No prevalecerán contra ella. Esta palabra de Dios y la iglesia de Dios a mucho tiempo y a muchos siglos, años, a reyes y césares han intentado destruirla, matar sus siervos, matar los discípulos de Jesucristo, destruir a la iglesia de Dios, destruir la verdad de la Escritura. Pero nunca han conseguido, porque la palabra de Dios está dicha: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Intentaron matar varios de los apóstoles, mataron todos. Intentaron muchas veces destruir a todos los cristianos y quemar todas las escrituras de la verdad, pero nunca pudieron hacer con que desapareciera la iglesia de Dios ni la verdad de la Escritura. Ahora estamos viviendo tiempo que no están buscando quemar la Biblia, pero están buscando desacreditarla, decir que en ella hay mitos, decir que hay algunas cosas que debemos elegir como verdades. Entonces te recomiendo leer la Declaración de Chicago, que está una defensa acerca de la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura. Nosotros debemos entender que la Biblia está completa y cerrada, no entra nada más, ni le hace falta. La Biblia es completa y la Biblia es cerrada. Ningún otro libro que se pueda encontrar se puede agregar en ella, y no le falta nada a la palabra de Dios. Es completa, hermanos. Así que mire conmigo entonces, cómo nosotros podemos entender de qué forma Cristo hace con que su iglesia establecida jamás venga a ser destruida. Hay procesos, hay sucesos paso a paso, y hay cosas que Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros para que su iglesia no sea destruida. No podemos pensar y descansar y cruzar los brazos diciendo: bueno, ya la iglesia no será jamás destruida, no vamos a hacer nada. Está bien, ya el Señor prometió eso y su palabra. No, en ningún momento de la iglesia, la historia de la iglesia, en los siglos pasados, los creyentes cruzaron sus brazos y quedaron en ese texto parados sobre él diciendo: no vamos a ser destruidos porque el Señor nos prometió eso. No, la manera como Él va a mantener su pueblo y su iglesia viva está en Efesios 4, versículo 11, que dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación. El cuerpo de Cristo será edificado. ¿De qué forma? A través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que sean edificados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La única verdad está siendo hablada entre nosotros, y del conocimiento del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús, es el Cristo, todo lo que Juan está defendiendo en contra de los falsos maestros. Y dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mira cómo Dios trabaja, mira cómo Dios cuida de nosotros. Tiene su proceso natural, su proceso físico, su proceso visible. La palabra está en el mundo invisible, ya está lanzada. ¿De qué forma acontecerá en este mundo?
Acá abro un paréntesis para decirte que todo lo que Dios hizo naturalmente en Génesis capítulo 1 fue realizado en Juan capítulo 1. Cuando Dios dijo, haya luz, esta palabra que fue lanzada fue en Juan 1:1 diciendo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando el verbo salió de la boca del Padre, la boca de Dios, el verbo hizo todas las demás cosas, porque el versículo 2 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que se hizo sería hecho. Entonces vemos Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué forma? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo sucedió eso? La forma visible, Dios fue hablando, dice el texto de Génesis, y las cosas fueron siendo creadas. La forma visible, iban haciendo cosas, iba brotando. Pero ¿quién hizo eso de forma invisible? Allá por de atrás, ¿quién estaba trabajando? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del verbo, el verbo de Dios. La misma palabra que sale de la boca del Padre es el Hijo encarnado de Jesucristo. Así que Él hizo todas las cosas en el mundo espiritual y nosotros las vemos como visible en el mundo natural. Nunca separe las dos cosas, el mundo invisible del mundo visible, el mundo espiritual del mundo terrenal. No separe eso. Tu vida como creyente, como cristiano, debe caminar conjuntamente. Tiene que concordar tu vida espiritual, tu hablar, tu fe, con tu vida terrenal, tus hechos, tus frutos, tu actuar. Mira conmigo lo que sigue en el versículo diciendo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, mira, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios constituyó su iglesia y nosotros en amor y en verdad vamos edificándonos unos a los otros con la ayuda de los pastores, de los apóstoles, que estamos cimentados sobre la doctrina de los apóstoles y los pastores están para exponer la doctrina bíblica fielmente y verdaderamente. Cuando la verdad deja de salir desde el púlpito, deja de tener la presencia de Dios en la iglesia. Porque Dios está presente en donde está la verdad. Así que la iglesia que tiene la presencia de Dios, tiene la verdad en el púlpito. Nosotros tenemos que estar comprometidos con la verdad de Dios y en amor decirla, y en amor expresarla, expresar con hechos, con obras, con todo lo que Dios nos ha ordenado. ¿Cómo se expresa el amor? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo se obedece sus mandamientos? ¿Cómo la iglesia puede entender los mandamientos de Dios? A través de su palabra. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Cómo Cristo ejerce su gobierno sobre la iglesia? A través de su palabra únicamente. ¿Y quiénes son los instrumentos que Él usa para exponer fielmente esta palabra? Efesios 4:11, lo que recién leímos. Pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. En el nombre de Jesucristo, que nosotros podamos entender esas verdades. Que Él nos pueda fortalecer en nombre de Jesús. Y el último versículo, la última parte, acerca de ese tema que había dicho antes, Hebreos 12, 6 al 8. La manera como Dios cuida de los suyos. Así que no debemos descuidarnos o estarmos sin vigilancia. El libro de Efesios nos dice muchas veces, mirad por dónde andás, ande en la voluntad de Dios. Usted que robaba no robe más, que mentía no minta más.
cambio de vida completo, total, transformación interna y externa, visible e invisible, en el interior y en el exterior, con la fe y con el hecho, con el confesar y con el corazón. Cambio completo de vida con el bautismo visible y con la confesión invisible. Así que, capítulo 12, versículo 6, adelante dice así: porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, cuando sos disciplinado por Dios, azotado por Dios, porque sigue diciendo, y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando sos azotado por Dios, cuando sos disciplinado por Dios, sepa que ese es el proceso de cómo Él te hace perseverar. Cuando uno no siente nada de eso más, cuando el Espíritu Santo ya no le causa dolor por el pecado, ya el pecado no le carga, ya no le duele, es un peligro. Cuidado, cuidado, hermano, porque quizás estás teniendo un diagnóstico de que no has nacido de nuevo. Cuando Dios cuida de nosotros, Él usa a sus siervos, usa quizá un hermano, un miembro de su familia, y Dios habla contigo de manera que tu corazón es tocado, de manera que tu corazón es constreñido a volver a su verdad, a arrepentirse. Escucha una cosa. Yo conozco personas que nosotros le decimos lo que debe ser hecho. Y ella nos mira y dice, bien, está bien. Entiende lo que estamos diciendo. Pero no cambia su actuar. Sigue lo mismo. Parece que lo que usted dijo a esta persona no le causó ninguna reacción. El pecador que está en el infierno también conoce sus pecados. Conoció sus pecados, muchos, la mayoría. Pero no cambió. No nos sirve de nada conocer y reconocer nuestros pecados si nosotros no nos arrepintamos. Si nosotros no nos arrepentimos, no nos sirve de nada saber que somos pecadores. Saber que somos pecadores es el primer paso. Es verdad. Así es cierto. Pero cuando yo sé que soy pecador y no me arrepiento, cuando usted conoce la verdad y no actúa en ella, no te sirve, no te añade nada. Creer, conocer la verdad, es creer la verdad y actuar en ella. Por eso Juan, en su primera epístola, siempre está diciendo, aquel que practica el pecado no es de Dios. ¿Por qué? Conoce la verdad, pero practica el pecado. No cambia de actitud, él sigue en lo mismo proceso. Entonces, eso no solo en la vida espiritual, en toda nuestra vida, en todas las cosas que hacemos. Debemos seguir la verdad y la corrección de Dios. Así que ese texto nos dice, si usted no recibe la corrección de Dios, mira versículo 7, si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no. Es un diagnóstico. Ese texto te da un diagnóstico de que sos o no hijo de Dios. Y Juan habla lo mismo, dice, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo tengo un diagnóstico de que yo he cambiado, que hay una transformación en mi vida, de que yo pertenezco a Cristo? Si yo persevero en la verdad, si yo persevero en la doctrina de Cristo. Pero la doxa tiene que andar junto con la praxis. La doctrina, la verdad, tiene que andar junto con la práctica, con el amor. Son dos cosas que no pueden separarse. Versículo 10, y terminando ya, Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa,
ni le digáis bienvenido. Acá Juan no está diciendo para que seamos mal educados. Versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El saludo en ese tiempo tenía otro aspecto, una otra fuerza. Decir bienvenido, esa clase de saludo, no les saludéis, cuando dice Pablo también, refiriéndose a aquellos que se fueron de la casa de Dios, fueron expulsados, no les saludéis. Ese saludo que Juan menciona acá, refería-se a tener comunión, a estar de común acuerdo, a tener, cuando uno recibía en su casa, en ese sentido de ese saludo que está escrito acá, era tener con él parte de las mismas cosas. Entonces Juan explica que cuando uno recibe a estas personas teniendo la misma comunión, teniendo el mismo pensamiento, el mismo corazón, la misma idea, está haciendo parte de sus malas obras. Es decir, si yo estoy contigo en mi casa teniendo comunión y tú crees en una verdad totalmente torcida, es decir, no es verdad entonces. Entonces, si usted cree en algo que está fuera parte de lo que es la verdad de Cristo, del Evangelio y de la doctrina de Cristo, como bien explica Juan, usted no puede tener parte conmigo en la comunión cristiana. No te puedo llamar hermano en Cristo. Es diferente. Ahora, yo te puedo predicar la verdad en amor. No es que el amor por amor que tengo para contigo, yo voy a dejar de predicarte la verdad con el fin de no ofenderte. No, no es así. Los que hacen esa clase de cosas están pecando en contra de Dios. Usted en amor y por amor debe decirle la verdad. Si yo te amo en verdad, yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir la verdad. Y el que anda en la verdad de Dios, a un amigo que quiere bien, no le esconde lo que tiene que decir en su cara. Le dice con el fin de ayudarle. Así hacen los buenos amigos, ¿no? Los malos amigos hablan por la espalda, pero los buenos amigos hablan en la cara, aunque le duela. Pero te digo, amigo, no haga eso. No haga eso. ¿No? Así somos los que realmente amamos unos a los otros. Y yo digo a la iglesia y a todos los hermanos que me ven, que lo que más me gusta, sinceramente diciendo, es cuando me corrijan a mí. Me encanta cuando mi esposa me corrige, porque ella me conoce más que cualquiera. Entonces, cuando ella me dice alguna cosa, me da algún reto de cosas que he equivocado, mi oído se atenta para lo que está diciendo. Y yo le digo, necesito cambiar. Cuando algún amigo se acerca a mí y dice, pastor, mira eso, esta palabra que está hablando no está correcta, no está buena. Entonces yo busco cambiar. Porque sé que no me quieren el mal, son amigos y me están ayudando. Hermanos, hay de aquel que no escucha la corrección. Hay de aquel que es autosuficiente, hay de aquel que piensa ya saber todo. Hay de aquel que no se rinde, que no dobla su servicio, porque es incorregible. Él ya es autosuficiente, él es el mismo intérprete de la Escritura, y algunos se hacen autores también. Y esto está mal, porque son incorregibles. No hay más quien le corrija. Si uno le corrige, dice, ¿quién soy vos para corregirme? Si otro le corrige, dice, usted no tiene frutos o qué sé yo, algo para corregirme. Hermanos, Dios nos corrige de muchas maneras. Ahora, de la misma forma como presentamos la práctica del amor y de la verdad, ¿de qué forma Dios nos disciplina? ¿No? ¿Cómo es el proceso espiritual? ¿Cómo pasa eso? El proceso espiritual, Dios habla a través de su palabra. Pero el proceso físico, ¿de qué forma va a llegar a ti la disciplina? ¿De qué forma natural ocurre la disciplina? A través de una corrección de una persona, de un pastor, de un amigo, de tu hermano, de tu esposa, de tu hijo. Así Dios nos corrige, nos cuida, nos ayuda, nos enseña, nos amonesta.
Especialmente a través de la prédica de la palabra. Aprenda a escuchar prédicas cuando esté con el tiempo vacante. Porque va siendo edificado. Va siendo edificado. Hay muchas personas que me hacen muchas preguntas acerca de Apocalipsis. Yo le digo a veces, mira esta prédica que yo he subido en Apocalipsis. Ahí explico de forma muy clara ese punto. Y a veces la gente no quiere escuchar la palabra. No quiere tomar su tiempo, gastar su tiempo. Hermanos, yo a veces quedo horas y horas escuchando prédicas. Escucho una y termina esa y sigo con otra. Escuchando prédicas, leyendo libros, estudiando la palabra. Nosotros debemos tomar nuestro tiempo para las cosas que edifican. Y a veces uno dice, no, pastor, decime ya, porque yo no quiero tomar una hora escuchando una prédica. Y si tomas una hora, vas a aprender mucho más de lo que estaba preguntando, ¿no? Tiene mucho más contenido. Así que a veces dejamos la disciplina del Señor de un costado y no queremos recibirla. La forma natural como Dios llega en nosotros con la disciplina es así, a través de las predicaciones, posiciones fieles de la palabra de Dios, a través de una corrección, un consejo de un amigo. Escuche, cuando mucha gente te está diciendo no haga eso, usted acostumbra a buscar consejo a la gente de los más cercanos tuyos o personas neutrales que usted confía. Busca hacer esas cosas. Busca hacer esas cosas. A veces nosotros decimos, no, pero ya oré con respecto a eso. Hermano, hay 3 pasos que debemos tomar. Yo tomo 3 pasos. Primero, yo oro a Dios. Y Dios me va a contestar a través de alguien o de alguna señal que nosotros vamos a ver manifestada en circunstancias. O después, yo pido consejos. ¿Qué me aconseja vos en eso? Yo siempre estoy pidiendo consejos. Por esa razón tenemos el consejo de la iglesia. Ni ha terminado de, como digo, constituir la iglesia. No tenemos la iglesia organizada todavía, pero ya tenemos el consejo provisorio de la iglesia. Porque las decisiones financieras y las decisiones administrativas las tomo juntamente con el consejo. Es importante eso. Es importante tenermos eso en cuenta. Es importante sabermos que dependemos unos de los otros. La conciencia de la interdependencia significa madurez espiritual. Entonces, cuando nosotros sabemos que dependemos unos de los otros, nos edificamos unos a los otros y nos fortalecemos unos a los otros, estamos creciendo espiritualmente y psicológicamente y emocionalmente. Amén. Para terminar, como dice versículo 12, yo digo a ustedes, tengo muchas cosas que escribiros. Es decir, tendría muchas cosas que predicarles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia, que podamos ser edificados con esta palabra. Que nosotros, a través de la disciplina y del cuidado del Señor, podemos hablar en verdad, vivir en verdad y vivir en amor con el actuar de la verdad en nuestro corazón. Tenemos acá algunos hermanos que mandan saludos. Déjame cumplimentar, saludar a todos. El hermano Ociel Ramos de Brasil, Roraima, mira, Roraima, Brasil, Osiel Ramos. Cumprimento, amado, um abraço, Deus te abençoe ricamente. Sandra Barros, de Araguaína, não? Sandra Barros, um saludo. Cleo Porto, de Brasil, Cleo, Araguaína, bendiciones, Cleo, Deus te bendiga. Cíntia Robles, acá, esposa de Rubem, Cíntia, Deus te bendiga muitíssimo, um saludo. João Fonseca, Brasil, Rio de Janeiro, João, meu sogro, Deus abençoe, João. Dalma Maria, Itapema, Santa Catarina. Dalma, não conheço você, mas um grande abraço, Itapema, Santa Catarina, passamos por Itapema já, que Deus abençoe você ricamente, irmã Dalma. Nelci Pedro, Brasil. Nelci veio aqui na caravana, Nelci, Deus te abençoe ricamente. Um abraço para todo mundo aí. Espírito Santo? Está em Espírito Santo ou em Minas, Nelci?
Espírito Santo, né, Nelci? Dá um abraço para toda a igreja de Espírito Santo aí, tá bom? Irmã Dalma Maria de Itapema, será que é que nós conhecemos em Porto Belo, na igreja, que morava em Itapema? Pode ser, né? Irmã Dalma, não sei se nós conhecemos você na igreja em Porto Belo, Santa Catarina, quando fomos aí, início desse ano. Deus abençoe a irmã igualmente e dá um abraço para toda a igreja de Santa Catarina. Amém? Vamos orar e dar a bendición apostólica. Querido Dios, te alabamos por esta reunión. Que tu Espíritu ministre en nuestros corazones y que nosotros podamos aplicar y aprender tu palabra cada día más y más. Que tu gracia nos fortalezca para la gloria de tu nombre. Que el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la consolación del Espíritu Santo, el amor de Cristo Jesús esté con toda la iglesia, hoy y siempre. Amén y amén. Estamos terminados en el nombre del Señor Jesucristo.